Hola y bienvenidos al segundo encuentro de formación dedicados a la espiritualidad del laico. La semana pasada nosotros poníamos los cimientos para nuestra reflexión con respecto a este tema, haciendo un desarrollo de la definición etimológica de las palabras que constituyen el título de nuestros encuentros, es decir, espiritualidad del laico. Y lo que nosotros por fin eh, concluíamos a partir de este esfuerzo era que espiritualidad del laico se refiere a todo aquello relativo a la vida de quien se deja conducir por el espíritu, pero que vive en medio de las tareas de la vida cotidiana. Además, nosotros decíamos que lo propio, aquello que le aportaba la experiencia del cristianismo a esta espiritualidad era la idea de la encarnación, ¿verdad? En el momento en que Dios irrumpe en la historia para salvarla, para rellenarla, para planificarla con su presencia. Así, Dios rompe él mismo el esquema de una historia profana y una historia sagrada y construye él una sola historia, la historia de la salvación. Y dentro de esta historia pues se realiza la vida y el proyecto de todos los seres humanos. Por tanto, nuestra vida está inmersa en la historia de la salvación que Dios continuamente está realizando en medio de nosotros. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, Dios habita en nosotros, siguiendo y cumpliéndose la promesa que Cristo mismo decía en el Evangelio de San Juan: quien guarda mis palabras, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Además afirmábamos que ciertamente el laico puede tener una espiritualidad, y que esta espiritualidad, que es la espiritualidad propia del laico, tiene unas características particulares. Y las características particulares que definíamos eran tres. La primera, que la espiritualidad del laico debía ser una espiritualidad de la mística, es decir, de alguien que ha hecho una experiencia personal de encuentro con Jesús, pero que es una mística no de los ojos cerrados, sino de los ojos abiertos, es decir, de aquel que se siente en capacidad, que está en disposición de disponibilidad de encontrar a Dios buscándolo en la vida cotidiana, en el día a día. Lo segundo que nosotros decíamos es que esta espiritualidad es una espiritualidad del servicio a Dios en medio del mundo. Es decir, que ya no hace falta una vida interior, que también hace mucha falta, ¿no? Pero quiero decir que no es exclusiva solo de una especie de vida interior, ¿verdad? Sino que ahora se ejercita sirviendo a Dios, a Dios de Jesús que encontramos en medio de las tareas de la vida cotidiana. Y la tercera característica es que esta espiritualidad convierte la libertad en un ejercicio, en una ascesis llamábamos, ¿no? En un ejercicio para poder responder libremente a Dios al que me he encontrado, en que se ha hecho el encontradizo en medio de mi día a día, ¿verdad? Aquí esto no lo dijimos la semana pasada, pero cabe recordar la expresión de Carl Gustav Jung, que lo tenía a la entrada de su casa, y él ponía un rótulo muy hermoso a la entrada de su casa que decía: vocatus adque non vocatus deus adret, que es decir, llamado o sin haberlo llamado, Dios siempre estará ahí, y Dios siempre está ahí para quien lo busca. En este encuentro, que es el segundo encuentro, nosotros nos dedicaremos a reflexionar sobre el sentido de la santidad y el llamado a la santidad dentro de la experiencia del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Bueno, porque la espiritualidad es dejarse guiar por el Espíritu de Jesús resucitado. No es una cuestión accesoria a la vida del cristiano, del laico, sino que además es tal vez la experiencia fundamental que debe teñir la vida del seguidor de Jesús, que es alguien que se deja guiar por el Espíritu del resucitado. ¿Y para qué se deja guiar por el Espíritu del resucitado? Pues para alcanzar, según San Pablo, la medida de Cristo,
que es la perfección del ser humano. Y esta perfección del ser humano es lo que nosotros llamaríamos en lenguaje tradicional la santidad. ¿Y qué es la santidad? Bueno, ya lo hemos dicho, la perfección, la perfección del ser humano. Pero entonces, ¿cómo es esto? Pues significa renunciar, una renuncia triste, dolorosa del yo, sino yo creo que más bien tira por otro lado, y es alcanzar la versión que Dios ha pensado para mí. O sea, ser la versión del yo mismo que Dios ha pensado, ha soñado para mí. Es la mejor versión de aquello que yo puedo hacer y por tanto es alcanzar la perfección. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el ser humano se realiza en medio de esta historia como historia de salvación, viviendo feliz y plenamente, siempre en una amistad cada vez más profunda con Dios, hasta llegar a la eternidad para el abrazo eterno con Dios y la felicidad perpetua. Esto es lo que a la postre significaría la santidad, ¿verdad? Y es por tanto, aquí lo diríamos, no es por tanto una cuestión enajenante que implica vivir tristes y apagados, sino más bien unirse realizando cada vez de una forma más perfecta el proyecto que Dios ha pensado para mí y que me llevará a ser la mejor versión de lo que yo soy. Bien, por eso es que nosotros iniciamos este recorrido con el llamado a la santidad, pero nos vamos a detener en lo que en el Antiguo Testamento significaba este llamado a la santidad. Y comencemos diciendo que en el Antiguo Testamento hay una continua llamada al pueblo para que sean santos, como Dios es santo. Este que es uno de los textos que aparece retomado en el Nuevo Testamento, tanto en la boca de Jesús, en el Evangelio de San Mateo y en la versión de San Lucas, como en los escritos de San Pedro, en la carta de San Pedro, es el llamado a la santidad que Dios hace al pueblo, porque el pueblo siente que es lo que Dios espera de ellos. Pero ¿qué es lo que entiende el pueblo de Israel por la santidad? Bueno, pues vamos a ver. Uno de los versículos que tal vez más aleccionadores pueden ser a este respecto es el Levítico, capítulo 11, versículo 44, cuando nosotros leemos: porque yo, el Señor, su Dios, soy santo, por tanto ustedes sean consagrados y santos, porque yo soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastre por la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, la santidad para el pueblo de Israel significa ser apartados y consagrados, dedicados para Dios. Ser el pueblo de propiedad de Dios. Eso es lo que significa la santidad para el pueblo de Israel. Ser la propiedad, estar consagrados como cosa, como propiedad, como posesión para Dios. Por eso es que esto está íntimamente unido al hecho pascual, a la liberación del pueblo de Israel del dominio de Egipto. Por eso es que en el mismo libro de Levítico, en 11:45, un versículo después del que habíamos leído, dice: porque yo, el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, soy santo, por eso ustedes serán santos. Entonces, el pueblo de Israel entiende que Dios los ha liberado para ser el pueblo de ellos y para distinguirse de entre todos los demás pueblos de la tierra como un signo, como un testimonio de cómo Dios realiza su obra y su acción en el medio del mundo. Aquí hay que hacer un pequeño excursus, nada más para decir una cosa que puede que parezca interesante, y es que cómo evoluciona la concepción de la divinidad en el pueblo de Israel, de Dios en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando comienza su peregrinaje, era un pueblo politeísta, ¿verdad? Tenía la impresión de que había muchos dioses, ¿verdad? Entonces, porque era lo tradicional, ¿no? Entre los pueblos del entorno
del naciente pueblo de Israel, pues la experiencia era que había muchos dioses. De ahí el pueblo de Israel pasa a tener la experiencia de que pues de estos dioses hay uno que es el Dios particular del pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces por eso es que se habla de que Dios los escogió como posesión suya en confrontación de los otros dioses, de las otras naciones, de los otros pueblos, porque las otras naciones tienen otros dioses, pero nosotros somos el pueblo del Dios que nos ha liberado de Egipto, que es el Dios de nuestros antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y luego el pueblo de Israel llega a hacer una evolución más dentro de esta experiencia de lo que comprenden de Dios, y es el paso del monocentrismo, es decir, nosotros tenemos un Dios, pero tenemos otros dioses, pero hay otros dioses que le pertenecen a otros pueblos, al monoteísmo, es decir, en realidad solo hay un Dios y los demás son ídolos falsos, ¿verdad? Y esta es la experiencia, y esta experiencia está transmitida dentro de la Sagrada Escritura, sobre todo la evolución de los textos del Antiguo Testamento. Bien, ellos entonces comprenden que hay que el Dios que los ha liberado de Egipto, que es el Dios de sus padres, es el Dios que los ha tomado como posesión suya. Pero, y esta es una evolución dentro del contenido de este ser posesión de Dios. Primero, es una posesión, una amistad, ¿verdad?, en el que Dios es el Goel del pueblo de Israel, es decir, es su defensor ante los otros dioses, ante los otros pueblos, ante los otros reinos, ¿verdad? Entonces ellos tienen una relación de vasallaje, que llamamos, ¿no? Nosotros le pagamos el tributo a Dios para que Dios se comprometa con nosotros y sea nuestro guardaespaldas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y esta es una experiencia. Pero después el pueblo, esta es la experiencia del vasallaje, que es lo que sustenta la primera alianza del pueblo de Israel, de paso. Pero después sucede una evolución en la comprensión del contenido de esta alianza, y pasan de ser un pueblo que ha hecho un contrato con Dios para sobrevivir a los otros pueblos, a tener en cuenta que Dios los ha escogido por amor. Y entonces la alianza, que era una alianza vasallaje, pasa a ser una alianza nupcial. Es decir, ellos entienden que ellos se han desposado, que el pueblo de Israel se ha desposado con Dios. Esta es la segunda cosa que es importantísima. Ellos ya comprenden que la relación que tienen con Dios ya no es tanto de siervos al Señor, cuanto de esposos. Y esa es la experiencia que transmite, por ejemplo, el profeta Oseas, con toda su experiencia nupcial referida a la experiencia de rebelión del pueblo de Israel contra Dios y la continua renovación, ruptura y renovación de la alianza del pueblo con Dios, ¿verdad? Entonces es una cosa muy bonita de pensar. Y entonces, en este sentido, lo que sucede ya no es tanto un renovar una alianza, un contrato, ¿verdad?, para ser protegidos, sino un romper una relación de amor con Dios para que, y cuando está rota, porque el pueblo de Israel rompe continuamente su relación de amor que tienen con Dios, Dios lo que hace no es renovar un contrato. Dios lo que hace es volver a enamorar al pueblo, para que vuelvan al primer amor, para que se sientan de nuevo ilusionados. Por eso es que Dios vuelve a utilizar términos como la llevaré al desierto, la enamoraré, como los días de su juventud, etcétera, etcétera. Y esta es la experiencia de la alianza y de la santidad dentro del Antiguo Testamento. Entonces nosotros vemos cómo pertenecerle a Dios pasa de ser una simple decisión porque Dios nos ha salvado y porque Dios nos puede salvar de otras dominaciones, pasa a ser la experiencia de un pueblo que se siente amado y pertenecido por Dios, ¿verdad? Esta es la belleza de la evolución dentro del concepto de la santidad del pueblo de Israel. Y la santidad aquí se referiría ya no solo al hecho de la liberación de Egipto, sino
a una respuesta de amor a Dios que los ha escogido y los ha liberado. Nos vemos la próxima semana cuando trataremos el concepto de la santidad dentro del seguimiento a Jesús, en Jesús de Nazaret y en los primeros cristianos. Un gusto haber platicado con ustedes y que el Señor les bendiga y les guarde. Muchas gracias.